Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Si Pompeo llamó por teléfono a Danilo para decirle, mire, olvídese de la repostulación. Y entonces Abinader tiene de asesor en materia de seguridad a Giuliani, que a su vez es asesor de Donald Trump. Y los vinchos van allá a donde Bob Menéndez, que tiene también su puente con la Casa Blanca. No debe extrañar que Castaño, el presidente de la OEA, de la Junta Central Electoral, firme un pacto con Almagro, con el funesto Almagro y la funesta OEA. Tenía que ser así. Ya lo hemos dicho varias veces. Este es un proceso electoral corrompido y a la vez intervenido por Estados Unidos. Y la firma del acuerdo de fiscalización, observación, como le quieran llamar, de la Junta Central Electoral con la OEA, es el paso institucional de esa intervención. Firman dos de la misma calaña, respondiendo a la subordinación al poder imperial. La intervención de Almagro y de la OEA en el presente latino-caribeño, en el pasado reciente, ha sido realmente nefasta. Uno de los errores recientes, grueso, de Evo Morales fue aceptar la fiscalización de la OEA en el proceso electoral. Es la OEA que sembró la idea de un supuesto fraude. Y una gran cantidad de entidades a nivel mundial que se han encargado de revisar el tema electoral en Bolivia han señalado que eso es absolutamente falso. Pero tiraron la idea, el poder mediático la repite, y ahí está. Ni hablar cómo ha auspiciado lo vea la intervención de Estados Unidos, aliada al régimen neofascista colombiano en Venezuela. Lo de la OEA ha roto todos los parangones, pero en el caso dominicano toca fibra muy sensible, porque fue la mampara, como lo está haciendo ahora, con nuevas modalidades naturalmente de intervencionismo, fue la mampara de la intervención de las tropas, de la invasión de los Estados Unidos en nuestro país, para impedir el retorno del gobierno de Bosch y de la Constitución del 63. Fue el instrumento que sirvió para intentar legalizar a escala mundial, no lo lograron, las sucesivas masacres que las tropas norteamericanas cometieron en territorio dominicano frente al gobierno en armas del coronel Camaño. En esa misma tesitura están actuando en Haití y han actuado en Honduras. De manera que esa es una nueva señal de que este proceso, que es un proceso muy turbio, muy sucio, el proceso hacia los comicios del 2020, es un proceso que va a tener, en el que va a tener un papel muy, muy relevante el poder imperial de los Estados Unidos.
Y por eso tempranamente, ya de cara incluso a las propias elecciones municipales, Castaño se abraza con Almagro. Un instrumento del Departamento de Estado dirigido por Pompeo, respondiendo a los designios del presidente estafador de bienes raíces de los Estados Unidos, y el otro conocido por ser un hombre subordinado no solo a ese poder, sino al poder con tintes danilistas, aunque puede haber sus zigzagueos ahí, en función de cómo se vayan presentando las cosas. Y muy articulado al Opus Dei, que es la corriente ultra reaccionaria de la Iglesia Católica. Así que es hasta bueno que estos personajes exhiban el rostro de la alianza, de la mancuerna, del contubernio, en el ejercicio de una función que no es de arbitraje, sino que está llamada a tutelar un proceso electoral en función de los intereses de la clase dominante, gobernante en la República Dominicana, con un fuerte componente de carácter transnacional con sede en Washington. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Lux Mundi es uno de los colegios más caros de la capital del país, uno de los componentes de ese negocio de la educación, de lo que no debería ser, porque si hay algo que no debe ser negocio, es la función de educar o de impartir salud. Pero en la era neoliberal ha crecido el negocio en la educación y ha crecido el negocio en la salud. Viene al caso el nombre porque se coló una versión original ayer de que estudiantes de ese colegio habían repudiado al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que fue invitado a dar una charla a propósito del tema de los feminicidios y de la violencia de género. Que le dijeron inmoral, que le dijeron corrupto. Y eso circuló como la pólvora. Hoy, hace pocas horas, se produjo un desmentido del colegio. Un desmentido en cierta medida vergonzoso. Porque el argumento, muy elitista por cierto, es que los estudiantes, dicen los dueños del colegio, los que dirigen ese colegio, que sus estudiantes son muchachos decentes, educados, que no vociferan, que no ofenden, que son personas correctas. Uno se pregunta si decirle a un corrupto es no ser decente, o si hablar alto, lo que ellos llaman vociferar, no es parte de nuestra cultura y expresión también de los jóvenes y esencia de lo caribeño, la pasión, el ímpetu en la palabra, eso de vocear, de vociferar en un momento determinado, es parte
de nuestro ser humano. Pero parece ser que son habitantes de otro planeta, de otras galaxias, los que dirigen ese colegio para emplear un argumento como ese. Algo pasó, evidentemente que algo pasó, porque algunos de los familiares de los estudiantes han hecho advertencias por las redes de que si hay represalia va a haber una reacción de parte de ellos. Yo diría que invitar a Jean Alain el día de las hermanas Mirabal a dar una conferencia en cualquier colegio, en cualquier escuela, es una provocación. Si hay un personero de la impunidad, de la corrupción, incluso más allá del ejercicio de su función para proteger a corruptos, incluso con conexiones familiares de contratos grado a grado, evidentemente como pago, como variantes de soborno. Es el caso de sus hermanas, y Gonzalo, y el Penco. Entonces, llevar a este personero, el que ha conducido todo el proceso de Odebrecht para proteger al presidente altamente involucrado en todo esto, para excluir las sobrevaluaciones, para excluir los financiamientos electorales, para excluir la mayor parte de los sobornos, para excluir a Punta Catalina, que fue capaz incluso de agredir, ofender a una jueza de una trayectoria de honestidad y de dignidad como Miriam Germán. Llevarlo a un colegio es una provocación. Y todo parece indicar que esta declaración supuestamente aclaratoria de que nada pasó, porque los estudiantes de Luz Mundi son personas educadas, sino es parte de la educación ciudadana, es reaccionar frente a la inmoralidad, es protestar, y más en el caso en que hay una negación de justicia, en que no hay acción de justicia del Estado dominicano, porque el Ministerio Público, el Poder Judicial están totalmente secuestrados y son parte del sistema de impunidad para proteger la corrupción, protección que a su vez la estimula. Pero además, con el tema de los feminicidios, cuando es obvio el fracaso total, porque la impunidad se extiende hasta esa vertiente, protegiendo a los feminicidas con los acuerdos desde el Ministerio Público. Y este señor va a ese colegio a decir que el que le pone la mano a una mujer está preso automáticamente. En un acto de simulación, de hipocresía mayor. ¿Es eso lo que le van a enseñar los directores de ese colegio, los dueños de ese colegio a los alumnos? Le van a presentar como modelo al simulador, al jefe directo, porque él tiene uno supremo, que está en el palacio, del todo el sistema de fiscalía del país, con altísimas responsabilidades
en todo lo que ha sido proteger los delitos de Estado. Y prácticamente todos los delitos cometidos por gente con dinero, con influencia política. No, yo creo que hay que decir que si pasó eso, si estudiantes le dijeron corrupto y le dijeron inmoral, hay que felicitarlo. Y hay que tenerlo entre las personas educadas y decentes. Entre la gente con dignidad, con honestidad, con valentía. La verdad de todas maneras va a florecer. Porque no es posible que eso sea simplemente un invento con todos esos ingredientes. Y hay que decir además que el fenómeno de repudiar a los corruptos frente a un sistema judicial cómplice de la corrupción y garante de impunidad es algo que se está desarrollando y que tuvo las primeras expresiones fue fuera del territorio nacional, en los Estados Unidos, New York específicamente, la diáspora dominicana repudió a Lionel, repudió a funcionarios corruptos. Y eso hay que seguirlo haciendo. A falta de justicia, que la gente repudie. En los restaurantes, en los colegios, en el play, donde sea, en la calle. Que se lleven el calificativo que le corresponde. Y que sientan en su entorno familiar la presión del pueblo dominicano y la indignación del pueblo dominicano por el reino de impunidad que impera en este país. Pausamos y volveremos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Yo no sé cómo va a compaginar Luis Abinader su propuesta de los 10 puntos para enfrentar el tema de los feminicidios con el hecho de que acaba de recibir el apoyo de Mato Berrido. ¿Será que una de las 10 medidas de Abinader será poner de ministro de la Mujer a Mato Berrido? Porque la verdad es que estamos también hastiados de tantas simulaciones. Y eso se expresa en el oficialismo y eso se expresa en la llamada oposición. Pero yo quiero salirme ahora para concluir el programa del territorio nacional y tener un poco una mirada hacia nuestra América. Porque aquí hay comunicadores, dirigentes políticos, voceros de diferentes organizaciones, comentaristas, que sistemáticamente están estableciendo, equiparando lo que pasa en Chile frente a Piñera con lo que pasa en Bolivia después del golpe a Evo. Y hay que decir que en buena medida, en gran medida, Evo es la antítesis de Piñera. Piñera es el heredero del pinochetismo, del poder que reprime a los mapuches, que ejerce la crueldad contra los pueblos originarios de Chile, que son un 12% de la población, es la extrema derecha, y ahora se está expresando brutalmente como poder. Todo lo que estaba soterrado de la herencia del pinochetismo en los carabineros, en las Fuerzas Armadas, torturas, desapariciones, asesinatos, masacres, porque el pueblo chileno se hastió de el modelo empobrecedor, desnacionalizador, promotor de enormes desigualdades sociales, privatizador de todo, de la salud,
de la educación, de las empresas. Y decidió iniciar un proceso para ponerle fin a todo ese sistema que se ha montado, que se ha instalado, y que todavía tiene como base jurídico-política la Constitución de Pinochet. El pueblo chileno está reclamando constituyente, está demandando la renuncia de Piñera. A Evo Morales lo derrocó la derecha, los aliados de Piñera, la extrema derecha, racista, enfrentada a la inmensa mayoría del pueblo boliviano, pueblo originario, el 70%. Y es esa minoría, y esa derecha es la que ha desatado la represión y todo esto. Las protestas en Bolivia son contra el golpe a Evo. Son dos cosas diferentes. Igual se establecen muchas confusiones que no hay tiempo para, muchas distorsiones, tratando de equiparar procesos. Lo que pasa en Chile se parece a lo que pasa en Haití o a lo que pasa en Honduras frente al régimen haitiano y al régimen hondureño. De manera que hay que insistir en desmontar ese afán de mentir para confundir. Pero nos tenemos que despedir por el día de hoy y estaremos mañana nueva vez aquí en Tiro al Blanco, en este espacio donde siempre se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado,